lugar a la presentación de la conferencia Descolonización de las Ciencias Sociales de Javier Romero. Yo soy Alejandra Carranza, editora de la editorial Educación en Resistencia. Gracias a la invitación de Yuri Torres por invitarme para ser la moderadora de esta importante conferencia. Él dirige Inciso, que es justamente la entidad que está auspiciando estas conferencias y haciendo posible que puedan llegar a más gente. Voy a presentar a nuestro expositor. Él es doctor en Estudios Culturales y Latinoamericanos, magíster, licenciado en Antropología, investigador y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la San Simón. Tiene varias producciones bibliográficas, entre ellas está Potencial Político de lo Festivo, Aprendiendo de la Descolonización, una publicación realizada en 2017 en Colombia, y en la Feria del Libro pueden encontrar el título Insurgencia Festiva de 2021, publicado por la editorial 3600. Vamos a recibir con un aplauso, por favor, a Javier Romero para que haga su exposición. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación para poder compartir algunas ideas con ustedes. Inciso, en la persona de Yuri Torres. Y bueno, me han invitado para hablar de la descolonización de las ciencias sociales. Esto directamente nos pone en un ámbito académico. Hablar de ciencias sociales es hablar desde la producción y construcción de conocimiento y hablar de la descolonización de las ciencias sociales nos pone en un espacio en el que debemos entender qué está significando descolonización. Y por ello yo voy a hacer un recorrido corto, rápidamente, antes de entrar al tema específico, para justamente podamos situarnos de dónde viene el sufijo des en el campo académico. Aquí es importante aproximarnos a un concepto de structure, que es el que introduce en el año 1920 más o menos Heidegger. Y Heidegger lo hace justamente para, en el contexto de la fenomenología husserliana de aquel tiempo, él intenta repensar el ser de las cosas. Estamos en el campo de la filosofía. ¿Y qué significa repensar el ser de las cosas? Significa, digamos, pensar si el nombre de las cosas, entre comillas, o sea, de los procesos, de las relaciones, si ese nombre es el correcto, es el que corresponde, no tanto el correcto. Posteriormente, él va a trabajar eso a partir de los años más adelante, ¿no? Pero en 1920 pone ese concepto, destrucción. Posteriormente, ya en el contexto del giro lingüístico, es Jacques Derrida que traduce todo el trabajo, esta parte del trabajo de Heidegger, al francés, a la Academia Francesa. Y él nos va a hablar de un concepto parecido, de construcción, pero en la misma lógica crítica. O sea, queremos hacer una crítica desde el tiempo en el que estamos a esta realidad que ha sido construida con los procesos de conocimiento anteriores. Pero el tiempo de Derrida ya es el tiempo del pensamiento postmoderno, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de descolonización, mucho tiene que ver la propuesta derridiana, la deconstrucción. Pero no olvidemos que
esta propuesta tiene un sentido de crítica. Estamos haciendo una crítica al estado de realidad en el que estamos viviendo, para entender de otro modo la realidad. En ambos casos, ¿no es cierto?, se está pensando en ese sentido, como una crítica a este estado de realidad en el que vivimos. Bien. Y ese estado de realidad en el que estamos viviendo en ese tiempo, a fines ya del siglo XX, es el momento, digamos, de crisis más importante del conocimiento moderno, del conocimiento producido por la modernidad. Y aquí vamos a también aclarar qué es la modernidad. La modernidad para nosotros es el resultado de un proyecto civilizatorio surgido en 1492 y desarrollado a lo largo de los años con todo el proceso que se va a dar en Europa primero y en Estados Unidos posteriormente. Esta modernidad actualmente y desde fines del siglo XX está en una crisis muy importante. Ahora, nosotros vamos a hablar de un pensamiento crítico más allá de Derrida y más allá de Heidegger. ¿Y cómo se va produciendo este pensamiento crítico? El que desarrolla este pensamiento crítico es Enrique Dussel. ¿Y cómo lo hace? Dussel va a partir justamente de un otro filósofo, que es quien desarrolla una crítica profunda también a la modernidad. Y este filósofo es Karl Marx. Dussel va a estudiar el programa de investigación de Karl Marx que está contenido en El Capital. Y a partir de ese trabajo, digamos, de entender cómo Marx desarrolla una crítica al interior de la modernidad, Dussel planteará sus propuestas que las desarrollaremos en un instante. ¿Qué hace con el pensamiento de Marx Dussel? Él recoge lo siguiente. Marx, para desarrollar un pensamiento crítico, primero desarrolla 3 criterios para la construcción y producción del conocimiento. ¿Cuál es el primer criterio de diferenciación? El primer criterio, que surge mucho antes, es diferenciar entre conocimiento y el no conocimiento. Ese es el primer criterio. El segundo criterio es, ya con el tiempo avanzado, la humanidad va a diferenciar desde otro criterio el conocimiento científico, pero en ciencias naturales, y el conocimiento científico en ciencias sociales. Ese es el segundo criterio. Y el tercer criterio de diferenciación, y aquí estamos hablando ya de epistemología, es la diferenciación, es el criterio de diferenciar más bien la ciencia social funcional y la ciencia social crítica. Y aquí viene el argumento duro que va a plantear Marx, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Funcional a qué? ¿Y crítico a qué? Básicamente va a decir funcional al capitalismo o crítico con el capitalismo. Pero para argumentar justamente la cientificidad de su argumento, Marx va a decir lo siguiente, ¿no? La ciencia humana o social funcional afirma la negación originaria del capital. Ahorita voy a explicar esto. Y la ciencia funcional crítica niega la negación originaria del capital. ¿Qué es la negación originaria?
La negación originaria es lo que instala el capitalismo en el planeta, que es la negación del trabajo del trabajador. Y al negar el trabajo del trabajador, ¿por qué? Porque no le reconoce la vida que ese trabajador invierte en ese trabajo. El capitalista no le reconoce la vida, le reconoce un salario. Y ese salario es un salario de miseria. Y al no reconocer el salario que correspondería entregar la vida en el trabajo, le está negando la vida. Esa es la negación originaria. Y el intelectual funcional niega, más bien, no niega esa negación originaria. Mientras que el intelectual crítico debe negar esa negación originaria para que el trabajador reciba lo justo por su trabajo. Eso nos dice Marx en el siglo XIX. Ahora, el trabajo de Dussel, inspirado en Marx, va a ir mucho más allá. Ya estamos a fines del siglo XX, estamos en 1992 y Enrique Dussel va a escribir un libro que se llama 1492, el encubrimiento del orden. Ahí va a exponer varias tesis y una de las tesis es poner en la mesa, en el tapete, el mito de la modernidad. La modernidad, nos va a decir Enrique Dussel, ha colonizado a todo el mundo y nos ha contado un mito que nosotros lo hemos reproducido desde 1492. ¿Y cuál es ese mito? Ese mito es que el momento colonial se ha desarrollado con violencia, con saqueo, con violaciones, con muertes. ¿Y qué es lo que ha sucedido posteriormente? El victimario, es decir, el conquistador, ha hecho que la víctima se haga cargo de su victimación. O sea, les voy a poner en palabras que ustedes escuchan todos los días, ¿no? El pobre es pobre porque quiere. ¿Es cierto? O sea, básicamente es eso, ¿no es cierto? O sea, me pega porque es mi marido, ¿no? O sea, yo soy ignorante porque soy pobre. O sea, no puedo entrar a la universidad porque soy pobre, porque es que ellos pueden, yo no puedo. Nos hemos hecho cargo de nuestra propia victimación y hemos liberado de esa carga victimadora al conquistador. Ahora, ¿qué significa poner en la mesa el mito de la modernidad? Significa poner en la mesa todo un marco categorial que nos hace pensar que somos dominados porque queremos, porque debemos ser dominados. Por eso cuando hablamos decimos, es que somos un país subdesarrollado. ¿Qué es eso? Eso es un marco categorial que nos hace pensar y nos hace creer que somos un país subdesarrollado. ¿Qué somos subdesarrollados? Es que somos un país tercermundista. Ese es un marco categorial que nos hace pensar que somos tercermundistas y que nunca vamos a poder ser primermundistas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace Dussel posteriormente? Al mostrarnos el mito de la modernidad, ¿qué es lo que está haciendo? Está desencubriendo al otro. No está, ojo, acuérdense, les he dicho, el libro del título era 1492, el encubrimiento del otro, no el descubrimiento, ¿no es cierto? Porque cuando llegaron los españoles no descubrieron nada, fueron descubiertos por nosotros que vivíamos aquí. Y ahora tenemos que meternos a la cabeza que nunca hubo descubrimiento.
Eso es parte del marco categorial de la modernidad, que hubo un encubrimiento de todo lo que había aquí y que tenemos que empezar a desencubrir. Entonces, ¿qué significa descolonización de las ciencias sociales? Ahora me van a entender mejor, ¿no es cierto? Significa desencubrir el marco categorial que la modernidad ha producido para la dominación, no solamente de nuestro continente, sino del mundo, y darle la vuelta, invertirle, ¿no es cierto? Y mucha gente en el mundo ya lo ha hecho. En Bolivia, ¿no es cierto?, cuando Felipe Quispe dijo, quiero hablar con Sánchez de Lozada de presidente a presidente, yo bloqueo para que mi hija no sea tu empleada. ¿Ahí qué se está dando? Se está dando una insurgencia gracias a ese desencubrimiento, ¿no? Y ahí quisiera yo plantear una hipótesis en la lógica en la que Dussel trabaja el programa de Marx. Dussel dice, Marx llega hasta un tercer criterio de demarcación de la ciencia social, y este criterio es epistemológico. Entonces aquí lo que yo quiero decir es lo siguiente. A manera de hipótesis, yo voy a plantear un cuarto criterio de demarcación de la ciencia humana o social, en este caso ya no moderna, sino transmoderna. Y esto no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo Dussel. Yo estoy planteando esta hipótesis desde el trabajo de Enrique Dussel, ¿no? Porque la crítica de Dussel no niega la negación originaria. Eso lo hizo Marx. Dussel niega la negación colonial originaria. ¿Y qué significa eso? Para los que han leído las crónicas, sabemos que cuando llegaron los españoles a nuestras tierras, decían de nosotros, estos no tienen alma, estos son animales. O sea, la negación originaria es la negación del trabajo del trabajador, y la negación colonial originaria es la negación de la humanidad del colonizado. Porque hasta el día de hoy, más allá de proyección política, posicionamiento político o lo que sea, hay mucha gente en Bolivia que no admite que un indio puede ser presidente, porque un indio no llega a ser humano. Seguimos pensando así ahora. ¿Por qué? Porque no hemos superado este cuarto criterio de demarcación, que lo ha planteado Dussel, y yo lo estoy llevando a un nivel de hipótesis epistemológico, que es la negación colonial originaria, ¿no? Que es la negación de la humanidad del habitante originario. Porque si nos hacemos parte de esa negación, de la negación colonial originaria, decimos, estos señores son humanos, ¿cierto? Entonces, la realidad cambia. ¿Por qué no se ha entendido todo ese tiempo que Felipe Quispe estaba hablando en las redes? ¿Qué le pasa a este indio? ¿Por qué no entendíamos? Porque no teníamos un marco categorial para entender todos esos procesos. Actualmente no lo tenemos todavía, ¿no es cierto? El marco categorial de la modernidad ha invertido el mundo, ha invertido la realidad, ¿no es cierto? Y esto más, para cerrar, no sé cómo estamos de tiempo. Dentro de muchas cosas, o sea, este es un trabajo de muchos años, yo podría estar hablando horas de horas, pero para hablar en 10-15 minutos estoy redondeando unas cuantas ideas. Y claro, cuando decíamos que Dussel está planteando un cuarto criterio de demarcación, pero ya no es moderno, sino es transmoderno. ¿De dónde viene esto de transmoderno? Esto viene de superar la modernidad. ¿Y cómo superamos la modernidad? A partir
de entender que el mundo no es solo, que la ciencia no es solo europea y que el marco categorial producido por la modernidad puede ser trascendido desde las realidades distintas que vivimos en el mundo, desde el África, desde el Asia y desde aquí, desde Bolivia, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la diferencia de decir el vivir bien es un paradigma? O decir el vivir bien es un horizonte de sentido político distinto al de la modernidad. En el primer caso, el vivir bien es un paradigma. Estamos agarrando todo eso que aparece como vivir bien y lo estamos subsumiendo a la modernidad y lo vamos a entender en el marco categorial de la modernidad. Cuando decimos el vivir bien es un horizonte de sentido político distinto a la modernidad, necesitamos otro marco categorial para comprender de otro modo el vivir bien. Y eso no lo tenemos, no lo estamos construyendo. Y mientras no lo construyamos, el proceso colonial se va a seguir reproduciendo, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con dos conceptos de filosofía que utilizamos: totalidad y exterioridad. La modernidad es la totalidad y siempre se ha pensado como totalidad. Allá adentro está el primer mundo y el tercer mundo, el centro y la periferia, el desarrollo y el subdesarrollo. Y cuando Felipe Quispe dice: yo bloqueo para que mi hija no sea autoempleada, y lo dice mirándonos a los ojos, ¿no es cierto? Y bien parado, y de frente, no así, ¿no es cierto? Se crea la exterioridad. Se crea un mundo desconocido para la modernidad, pero que existe, que está ahí, y que no tiene la lógica ni la racionalidad de la modernidad. Y eso somos la exterioridad. Ahora, si queremos dialogar con el pensamiento científico moderno, podemos hacerlo, pero haciendo el giro ético-crítico, el trascendiendo de la modernidad a la transmodernidad. Todo eso, más o menos, si en pocas palabras, todo ese trabajo, ese despliegue, ese tránsito de cómo pensamos la realidad, cómo pensábamos en la modernidad y cómo podríamos pensar desde la exterioridad, es lo que estamos llamando descolonización de las ciencias sociales. Muy buenas tardes a todos y todas por su presencia. La Feria del Libro tiene 17 años de vida, y es la primera vez que el Instituto de Investigación de Ciencias Sociales, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón, de la Universidad Pública, está presente en esta feria, ¿verdad? Tenemos otros dos eventos, el día martes, reflexiones sobre la historiografía contrandina a cargo del doctor Felipe Quispe, y el próximo domingo también un coloquio sobre la reconfiguración del poder en Cochabamba, ¿sí? Y hemos empezado, a mi juicio, un tema fundamental, ¿verdad? Porque, como decía Javier, la colonialidad atraviesa todos los espacios de la sociedad, y quizás uno de los espacios donde se da con más énfasis esa colonización es especialmente la ciencia social. Es más, la ciencia social como tal nace con la modernidad, y la modernidad está muy vinculada con el tema de la colonialidad, ¿verdad? Y por lo tanto, reflexionar sobre el papel que cumple las ciencias sociales, como diría Foucault,
las ciencias sociales están vinculadas al poder, y el poder tiene nomás, es una herencia colonial, ¿ya? Entonces, y por eso las ciencias sociales, históricamente en estos países, han legitimado órdenes, procesos políticos, sociales, que han estado en función de explotación y de la dominación colonial. Entonces, este tema, a nuestro juicio, es un tema fundamental. Hemos quedado con Javier que este es solamente el inicio. Vamos a seguir reflexionando, sobre todo, insisto, porque es fundamental ver no solamente a la sociedad, sino también reflexionar cómo se analiza, cómo se estudia, cómo se comprende la sociedad. Y eso también es comprender estas herramientas teóricas, conceptuales, que repito una vez más, están infectadas por el colonialismo, o por el colonialismo interno, como diría Silvia Rivera Bustamante. Agradeciendo la presencia de ustedes e invitándoles a nuestro subsiguiente evento del próximo martes a partir de las 7 de la noche y el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde. Les quiero infinitamente agradecidos y que tengan una buena estadía en las perlas.